Bueno, a las 8:04 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buenos días, Cristian Cabrera. Buenos días, República Dominicana. Estamos 43 días, ya lleva el año, y aquí estamos listos. Continuar analizando los principales temas de interés nacional. Miren, sobre lo que refería el doctor Zenén Cava, quieras o no, hay una realidad, y es que los médicos en la actualidad en República Dominicana tienen privilegios en términos impositivos sobre el resto de la población, porque ellos pagan sobre 800,000 pesos. Sobre 800,000 pesos la base de impuestos sobre la renta. Y con el respeto que le tengo a los médicos, esto no es un tema contra su profesión, es un tema meramente económico. Yo siempre digo, o toro o vaca. El problema no es que ellos cobren sobre 800, el problema es que nosotros pagamos sobre 416, que es casi la mitad. Y ahí, entonces, se achica la cartera para el resto de los profesionales. Eso hay que tomarlo en consideración. Y son pocos los médicos que usted va a consulta y le da un comprobante fiscal cuando usted paga esa consulta. Ni siquiera una facturita a mano. Busque bien, por no decir ninguno. Con esas dos manos sobran los médicos a nivel nacional que lo hacen. Miren, señores, yo no sé si ustedes conocen qué consiste el juego de la ruleta rusa. Básicamente, usted mete una bala en un revólver, le da vueltas, y conforme a cualquier esquema que usted genere, sea jugando cartas y el que pierda le toca probar a ver si corre con la mala suerte de que la bala penetre en su cabeza. En alguna medida, yo observo que en la actualidad de nuestro país, el gobierno juega la ruleta rusa pero inversa. ¿Cómo inversa? Bueno, en el juego habitual es una bala que se pone en uno de los 6 huecos del revólver. En el juego que parece el gobierno tiene, se ponen 5 balas en los 6 huecos del revólver. Y quien paga finalmente los platos rotos es la población. ¿Pero cómo lo hace? Bueno, el gobierno toma una serie de medidas. Cuando ve que la medida puede no funcionar, o le da para allá que pague la población, o asustado después de la reacción de la misma población, termina retirándolas. Y ese nivel de improvisación que se percibe, bueno, a quien termina cobrándoles a la población dominicana. A quien termina pasándole factura, es al que está ahí abajo, es al que no puede, es al que la tiene difícil ante los problemas que la sociedad le plantea. Por ejemplo, esta semana, por suerte, se congelaron los combustibles. Y es verdad, el gobierno no tiene la culpa de lo que pasa en el mercado internacional sobre los combustibles. El gobierno no tiene la responsabilidad que se meta 200. Ahora, de lo que el gobierno sí tiene la responsabilidad es de gerenciar con capacidad esta y otras crisis que pudieran venir. Porque en lo que eso pasa, seguimos sacando del bolsillo de los dominicanos y seguimos sacando del dinero que pudiera estar destinado a otras cosas, quizás hasta por falta de diligencia, quizás por no iniciar una jornada diplomática para tratar de conversar con países miembros de la OPEP y negociar con ellos no una rebaja en los precios que compramos, sino un acomodamiento en la forma en que lo hacemos. Una especie de Petrocaribe. Se puede hacer un Petroarabia, se puede hacer un Petrocatar, se puede gestionar entre los árabes, nuestro presidente, y los que producen, un acuerdo que dé ganancia a la población en un momento como este. Pero cuando usted sigue pasando, bueno, resulta que la inflación a nivel global es verdad que no responde al gobierno. Es verdad que el gobierno dominicano no tiene responsabilidad sobre eso que ocurre. Pero ¿sobre qué sí tiene responsabilidad? Sobre que somos el 4º país en América Latina que más alta inflación tiene. ¿Y dónde aparece el gobierno ahí a presentar estadísticas y a compararnos con Suecia, Noruega y demás? Que nos comparen con los otros. A ver, aquí hubo países en América Latina que tuvieron inflación por debajo de un 2% en plena crisis. 14 países estuvieron por debajo de nosotros en términos de inflación. ¿Y por qué nosotros tenemos que llevar la carga negativa en la región? Eso sin contar las proyecciones para este año, que son muy similares en términos de inflación, pero muy depresivas en comparación con el año anterior en términos de crecimiento económico. Y eso la gente lo siente. Lo siente cuando va al supermercado. Yo te escuchaba a CNN decir la casa del suicidio ahora. Antes era la casa del terror. Entonces, sobre eso se necesitan acciones. Y eso tiene consecuencias políticas. Y yo sé que el presidente
quisiera salir de este tormento lo más pronto posible. Ahora, se necesita capacidad de gerencia para, si no salir de esto, amortiguar lo que significa para los dominicanos. Caramba, hay unos fletes que pueden ser bajados, hay impuestos que a productos importados se le están aplicando como si estuvieran en tiempos normales, y eso no puede ser. Eso no puede ser, porque al final de cuentas quien termina pagando los platos rotos es el dominicano. Pero nos movemos a otro tema que preocupa, la seguridad ciudadana. Esta semana, el ministro de Interior y Policía, ya usted vio la reacción que tuvo ante una protesta de ciudadanos que ellos saben bien el significado que tiene eso. Y que puede estar matizado no por la oposición. Le puedo dar la razón al ministro. Mire, puede que sí. Ahora es irresponsable señalar a la oposición cuando usted no señala un nombre. Si usted dice, miren, eso lo organizó el dirigente tal de tal partido, ahí sí hay responsabilidad que se puede señalar. Y ahí le aplaudiría la responsabilidad que tiene al enfatizar sobre quiénes son los posibles cabezas de estos movimientos. Mientras tanto, esa es la ciudadanía, ese es el sentimiento común de mucha gente aquí. Y cuando no se respeta eso, hay serios problemas. Se le metieron a una escuela para atrapar a varios de los muchachos que en San Francisco protestaban. Eso es lo más similar a la tiranía de los 12 años de Balaguer. Entonces, eso no son actitudes democráticas. Eso no es respeto a la ciudadanía. Pero usted se va al plan de seguridad ciudadana, a propósito de los atracos que se han disparado, y en Cristo Rey, que fue donde se inició, esta semana el periódico El Nacional y el Listín Diario traían en portada que se habían disparado los atracos, los asaltos. Entonces, ¿de qué plan de seguridad ciudadana me hablan? Si donde se puso en ejecución en primera instancia está igual o peor que ayer. Y un sacerdote lo tienen amenazado para que no hable de ese tema. Y él hace una rueda de prensa y le ponen 3 gente más para que le haga una rueda de prensa paralela diciendo lo contrario, diciendo que ahí todo está bien, todo está nice, como dice la salsa. Entonces, a eso hay que prestarle atención. Pero en San Francisco fue donde se hizo la huelga y miren, fue en la provincia de Duarte donde primero se ejecutó como provincia el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Entonces, ¿en qué va eso? Eso nos lleva al contexto político. ¿Qué dice el contexto político? Bueno, el presidente todavía marca muy bien en las encuestas. Está liderando, y eso básicamente por la división de la oposición, está liderando el posicionamiento. La mayoría lo arroja por encima de un 40%. Lo más próximo es 42-43%. Pero si el PLD o la Fuerza del Pueblo, que están ahí en colita, sigue atizando, no dude usted que el escenario cambie. Y yo me voy más lejos. Si en el 24 Leonel es presidente, la culpa la tendrá el PRM por eso. La responsabilidad total de una posible presidencia de Leonel es del PRM. Porque la mala gestión de la crisis es la que le da oportunidades a los contrincantes. Y fíjense, hoy día las encuestas arrojan a Leonel como candidato por un 30-32%. En el PLD hay varios. Quien más marca está cerca del 23% como candidato. Entonces, fíjense en el contexto político y en vez de estar planteando constitución, nuevas reformas de esa naturaleza, vamos a lo básico. Después de lo básico, mirando la pirámide de Maslow, podemos dar pasos a lo futuro. Podemos dar paso a lo siguiente. Y así podemos establecer, y al presidente lo recordarán, si logra primero cumplir con eso básico, como un presidente reformador, que es como quiere que lo recuerden. Si no se satisface lo primordial del ciudadano, no hay 2024. Miren cómo los países de la región ya han cambiado presidencias durante esta crisis y eso no es casualidad, es un fenómeno que se puede repetir en cualquier sociedad que tenga las mismas o peores particularidades. Cambio y fuera. El sol de los